Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar que organizamos en el marco del programa Mi Pyme Compite. Es un gusto para nosotros continuar con estas actividades que consisten en webinars y talleres que esperamos que sean de su interés y nos acompañen participando en las mismas. Como siempre, irán recibiendo cada una de las convocatorias con una semana de anticipación. Como les decía, el webinar de hoy está organizado por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay en el marco del programa Mi Pyme Compite, financiado por la Unión Europea, como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En este caso, forma parte del ciclo de habilidades de gestión. Seguramente ya muchos de ustedes me conocen de las actividades anteriores que me tocó moderar y en algunas de ellas estuve yo mismo como conferencista. En cualquier caso, para quienes se unen por primera vez, soy Máximo Barreto y estoy como director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio. Y también estoy como coordinador general del programa Mi Pyme Compite. Tratamos hoy un tema tan relevante para nuestro trabajo diario como es el de la coordinación y organización, también la codificación de archivos. Utilizamos, actualizamos o generamos muchos archivos cada semana y sin embargo nadie nos enseña a gestionarlos conforme con buenas prácticas. Prueba del interés y el alcance de esta temática son las más de 1.400 personas que se inscribieron para el webinar de hoy. Vamos a mantener la estructura habitual que seguramente la mayoría de ustedes ya la conoce. Se trata de una exposición por parte de nuestra conferencista y posteriormente un espacio para sus preguntas que les animo a que puedan realizar a través del chat de la plataforma. Por el número de participantes que tenemos, anticipo que si no pudiéramos abordarlas, todas las preguntas o comentarios que realicen, contamos con el compromiso de nuestra conferencista para responderlas por escrito y enviarles la respuesta junto con el material de su presentación. Por ello, les animo a que nos trasladen a través del chat sus preguntas y en cualquier momento de la conferencia. Bueno, como les decía, este webinar se realiza en el marco del programa de Pyme Compite. Se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea a través de una donación para el periodo 2019-2023, como pueden ver ahí en pantalla, y tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y mejora de la competitividad de las MIPYMES. El programa está siendo implementado de manera articulada y coordinada por 5 socios implementadores que son estratégicos: el Banco Mundial, la FECOPROT, el MIC, la ONUDI y la UIPE. El MIC es la contraparte institucional del programa y tiene en ese sentido un doble rol. Primero, como implementador de uno de los 3 grandes componentes, el de fortalecimiento institucional específicamente, y también tiene el rol de articulador y coordinador del programa. También, como les comenté, en esta ocasión estamos coordinando con los socios implementadores, los 5 socios implementadores de Mi Pyme Compite, que se encuentran a cargo de los 3 grandes componentes. Algunas pautas de participación antes de dar paso a nuestra conferencista. Le recordamos y les recomendamos que participen escribiendo sus consultas y comentarios en el chat durante el webinar. También que cumplimenten el formulario de evaluación que les vamos a enviar al final del webinar, que no les tomará más de 1 minuto, que es anónimo y que su opinión siempre es muy importante para nosotros. También informarles que van a recibir a través de un correo el certificado de participación para quienes participen hasta el final de la conferencia. También recordarles que la sesión está siendo grabada, al igual que las anteriores, para que otros compañeros también puedan aprovechar el conocimiento. Y por último, que les vamos a distribuir el material utilizado en la sesión de hoy y también el link de la grabación. Sin más, les presento a nuestra conferencista de hoy, Palmira López Fresno. Muchos de ustedes también ya la conocen. Ella es doctora en Economía y Empresa, máster en Logística y Comercio Internacional, máster en Administración de Empresas, máster en Finanzas, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. También realizó una especialización en Alta Dirección en la Escuela de Negocios de SADE, también formación en Comunicación en el MIT, Neurociencias para la Gestión, también ahí, formación en Harvard, Estrategia de Sostenibilidad, también en el MIT, liderazgo en innovación en Stanford. También tiene más de 30 años de experiencia profesional en el ámbito de la gestión, como pueden ver ahí en pantalla, un extenso currículum, y el comercio internacional desarrollado en más de 61 países. Paraguay es el país número 61 donde le toca trabajar. También estuvo como directiva, asesora, evaluadora, auditora.
profesora universitaria también sobre estrategia de competitividad en la Universidad de Finlandia desde hace 14 años. También es formadora, conferencista internacional sobre estrategias y herramientas de competitividad a nivel individual, organizativo y de país o región. En la organización formó parte con expertos de Japón, Hong Kong, Canadá, Estados Unidos y otros. También fue auditora líder de 5S. También es autora de 8 libros y más de 170 publicaciones de divulgación y científica. Ahí pueden ver también su página web para quienes quieran profundizar un poco más y tomar contacto con Palmira. Sin más, les dejo en contacto con ella. Adelante, Palmira. Bueno, pues muchas gracias, Máximo. Buenas tardes para ti y para todos los que nos están escuchando desde Paraguay y desde otros países que también nos siguen con bastante asiduidad. Bueno, pues como dice Máximo, es un tema muy relevante para nuestro quehacer diario, con independencia de la profesión o del trabajo que realicemos. Siempre que trabajamos con una computadora, generamos, actualizamos o utilizamos archivos que otros generan y que tenemos que mantener organizados. Y sin embargo, en la universidad, en la escuela e incluso en las organizaciones no nos enseñan sobre esta práctica. Entonces, vamos con ello. Los resultados esperados de este webinar lo dividí en 2 ejes. Uno, lo que tiene que ver con la sensibilización, que al finalizar, pues todos somos conscientes de la importancia de trabajar de manera ordenada y el impacto que la buena codificación y organización de archivos tiene para ello. Yo soy acostumbrada a lo largo de mi vida profesional y personal, he trabajado y he visto a muchas personas bastante desordenadas, pero dicen, bueno, en el desorden tengo mi orden y no cabe ninguna duda de eso, pero también somos conscientes de las ventajas que tiene trabajar en un entorno organizado y ordenado. Y lo mismo que hablamos del entorno físico, pues hablamos del entorno, digamos, virtual electrónico. Entonces, por un lado, que al finalizar este webinar seamos conscientes de esa importancia de trabajar de manera ordenada y, por otro lado, el eje de conocimiento, que haya sido capaz, en mi caso, de contribuir a fortalecer su conocimiento y las habilidades para la codificación y organización de archivos electrónicos. Es decir, que desde esta misma tarde ustedes puedan aplicar algunos tips que vamos a compartir y que puedan mejorar su práctica diaria. Al final lo que buscamos es trabajar de manera mucho más eficiente, ser mucho más productivos porque no perdemos tiempo localizando un archivo, pero a la vez con mayor satisfacción porque el tiempo que perdemos y sobre todo el estrés que nos genera tratar de encontrar un archivo pues que no, no tenemos a mano, pues al final genera estrés y además pues mala imagen para nosotros. Para el equipo técnico quisiera verificar si se escucha bien, Nora o Máximo. Se escucha perfecto, Palmira. Se escucha. Vale, gracias. Es que me estaban diciendo que no se escuchaba. Bueno, pues esos son los resultados esperados de este webinar y para alcanzarlos, los objetivos que nos hemos planteado es compartir con ustedes aspectos clave a considerar en el diseño de un sistema de archivos electrónicos y en la codificación y organización de esos archivos. Como decía el moderador Máximo Barreto, tuve la suerte de recibir formación en organización directamente un poco de los, podemos llamar de los gurús o padres de las bases que dan lugar a lo que yo les voy a explicar. Fundamentalmente me fundamento en los principios básicos, no así en la metodología tal como está estructurada de las 5 S, que seguramente son... les resulta familiar y ahí una de las personas que más ha contribuido, sobre todo en los países del sudeste asiático, a difundir esta metodología es Sang Ho, a quien ven en pantalla. También el profesor Akao, inventor de QFD, una persona con una mente muy bien estructurada, muy bien amueblada, pero sobre todo estructurada, y que
tuve la suerte y la oportunidad de compartir más de 15 años con él en diversos trabajos. Después no sale el nombre, pero lo recibirán en la documentación. El profesor abajo a la derecha, el profesor Masaki Imai, uno también de los padres y grandes difusores del Kaizen. Y luego en Canadá y en Estados Unidos, George Laszlo y Douglas Hensler. Y los menciono, aparte, bueno, el profesor Kondo que ven ahí, los menciono a ellos como un gran tributo, porque creo que les debo mucho y les debemos mucho en el ámbito de la organización. Por tanto, es en parte mi agradecimiento por su legado. ¿De qué estamos hablando cuando... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de organización de archivo? Pues quise empezar por esta fotografía de un escritorio de una computadora. ¿Y le resulta familiar? Pues seguramente a muchos de ustedes sí. Esto es lo que llamamos tener la ropa tendida, como tenerla, digamos, tendida secando. O incluso, a ver, aquí, ¿qué nos ocurre cuando tenemos un escritorio de la computadora como este? Pues que hay muchos costes de todo tipo involucrados. Por un lado, perdemos tiempo encontrando algo, un archivo, un programa, porque aquí tenemos mezclado todos, ¿verdad? Acceso a programas, pero también archivos sueltos. Estamos hablando de productividad, cuando saben que la productividad es la relación entre el valor que generamos con nuestro trabajo y el coste para obtenerlo. Por tanto, siempre que hay factor tiempo, hay factor coste involucrado. Hablamos de equipamiento porque esto lo que hace es enlentecer nuestras computadoras y bueno, incluso pues contribuir a la vida útil, ¿verdad? Reducirla. Y hablamos de elevada insatisfacción porque, bueno, pues tenemos que buscar un archivo rápido o el acceso a un programa y perdemos tiempo. Por lo tanto, hablamos de muchos costes. Pero incluso yendo ya más a nuestros archivos, pues quizá les resulta familiar también tener archivos como estos, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos archivos en diferentes programas realizados, en diferentes formatos. Vemos PDF, vemos archivos en Word, vemos archivos en Excel, etcétera. Ustedes saben perfectamente que cuando quiero organizar los archivos, puedo tener la vista de agrupar por programa que lo generé, o sea, por formato del archivo. Eso a veces también me facilita muchísimo encontrar un archivo, pero no estamos hablando de esto. ¿Qué vemos así a grandes rasgos? Aparte de ver los formatos, incluso correos ahí archivados, vemos nombres largos. De eso vamos a hablar después. Pero quisiera que se fijaran más hacia abajo en esto que acabo de marcar. Y esto nos lleva a una problemática que tenemos en el día a día. Generamos archivos, el mismo archivo, lo trabajamos y vamos generando versiones. Carta 1, carta 2, carta 3, la misma versión. Lo llamemos le pongamos versión y le pongamos fecha, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un archivo largo, ¿vale? Nombre largo. Luego me referiré a eso, pero tenemos _V01, parece que es versión 01, ¿verdad? _V02, _V final, pero luego está revisada, o sea que no es la final, ¿verdad? _V final. ¿Cuál es la final? ¿La revisada o la no? ¿O cuál es la final? ¿La que aparece abajo que no tiene ningún tipo de guión bajo? De esto es de lo que vamos a hablar hoy. Cómo generar nuestros archivos, cómo utilizarlos, cómo organizarlos para que podamos acceder a ellos de manera rápida y segura en el sentido de tener la seguridad de que es la última versión. Decimos, y esto también es de la metodología de las 5 S, que debemos de ser capaces de encontrar cualquier objeto, incluido un archivo electrónico, en menos de 30 segundos y volver a retornarlo, ¿verdad? Entonces, como les decía, uno de los resultados esperados para hoy era que todos, al finalizar el webinar, seamos conscientes de cómo contribuye un entorno de trabajo y ordenado a nuestro trabajo. En primer lugar, es un requisito para realizar un trabajo con mayor calidad y productividad porque sabemos dónde están las cosas.
Por otro lado, reduce la fatiga porque tenemos todo en su lugar. Y el tercer punto es que mejora nuestra imagen. Seguramente muchos de ustedes, si no todos, se han encontrado, yo también en algún caso, que nos solicitan un archivo y que vamos a nuestra computadora y tenemos que decir, un momento, te lo envío ahora, ¿vale? Porque no lo tenemos a mano. Y quiero establecer desde el inicio un paralelismo entre lo que es el orden en nuestros archivos electrónicos y lo que es el orden en el mundo físico. El desorden en la computadora es similar al desorden en el espacio físico. Esto es una fotografía real que tomé hace unos años. Es de una persona, era un director de un departamento que además su trabajo era normalización lingüística. Fíjense la disociación entre un trabajo que es tan detallado que lo que implica y la finalidad que tiene es normalizar lingüísticamente a nivel de un territorio en el que coexisten dos idiomas oficiales, y sin embargo trabajaba de esta manera, una gran carga de trabajo, pero tenía un gran desorden. Eso sí, siempre él me decía que hay un orden dentro de ese desorden. Por tanto, es equivalente a tener ese desorden en el mundo físico. ¿Por qué es importante codificar y organizar correctamente nuestros archivos? Pues por varias razones. Uno, por eficiencia y productividad, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Facilita la localización y el intercambio o distribución de archivos rápidamente. Por otro lado, por eficacia, es decir, por el teórico, por el cumplimiento de los objetivos que tenemos y de las metas, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando trabajamos, por ejemplo, en proyectos, y no me refiero a proyectos de cooperación únicamente, en cualquier organización hay proyectos, tenemos que realizar análisis, realizar monitoreo y análisis diversos, ¿verdad? Cuando tenemos una manera de codificar y estructurar y organizar nuestros archivos, pues facilita ese análisis. Por otro lado, por responsabilidad, porque siempre nuestros archivos no son personales, cuando trabajamos los archivos son de la organización y en muchos casos están sujetos a auditoría. Por lo tanto, hacemos una actividad y tener un buen sistema de codificación y organización de archivos contribuye al cierre que llamamos administrativo y técnico de las actividades. Acabo este webinar, por ejemplo, la semana próxima estará totalmente cerrado, ya no tengo que hacer nada en esta actividad a futuro. Y eso requiere de un buen sistema de codificación y de organización. También por satisfacción, lo hemos comentado brevemente, la pérdida de tiempo tratando de encontrar un archivo es un ladrón de tiempo que en general insatisface. No creo que a nadie le guste perder el tiempo, ¿verdad? Y por reputación, no damos buena imagen cuando tenemos desorden en nuestro escritorio o sea en nuestro escritorio físico o nuestro escritorio virtual. Entonces, ¿qué pretendemos lograr con la codificación, estructuración y organización de archivos? Lo primero, encontrar fácilmente un archivo. Como les decía, 30 segundos es el estándar, ¿verdad? Como máximo. Segundo, estar seguros de que es la versión correcta, que enviemos un archivo en la versión adecuada, o sea, en la que es correcta. Y tercero, mantener un sistema de archivos que sea eficaz y eficiente, o sea, que cumpla la finalidad para la que está diseñado y relacionado con nuestro trabajo, pero además que sea muy, muy ágil. Dos claves importantes a considerar. Y aquí veo que cambió el tipo de letra, espero que no afecte a más partes de la presentación. Uno es el diseño. O sea, hay dos elementos, diseño y aplicación. Tengo que tener un buen diseño que responda a las necesidades que tengo como persona, como profesional, pero también o como estudiante, o sea, en definitiva, como persona que utiliza una computadora, pero también que responda a las necesidades que tiene la organización o el equipo en el que estoy inmerso. Entonces, ese diseño, tener en cuenta que no hay una forma de codificar, no hay una manera que yo les diga, miren, una reunión la codifican de esta manera, eso no funciona. Yo se lo podría decir, pero no funciona así. Lo que tenemos es un conjunto de principios, de criterios que sustentan esa codificación y que es lo que hoy les voy a transmitir.
Por lo tanto, un buen sistema de codificación y de organización de archivos se diseña específicamente para cada función de la persona, para cada proyecto, si estamos trabajando en un proyecto, o para la organización como institución. Y lo segundo es la aplicación. Si no tengo un buen diseño, me va a costar mucho aplicarlo, pero aún teniendo un buen diseño, pues puede que falle en la aplicación, porque o sea, tenemos que rodarlo. En general, pues suele requerir un periodo de prueba, pero una vez validado lo tengo que aplicar consistentemente. ¿Y quién lo aplica? Cada persona que generemos archivos. Seguramente se han visto en la tesitura de que reciben un archivo de alguien y ustedes lo tienen que renombrar. Eso es bastante habitual si lo recibo de otra organización o incluso de otra área dentro de la organización. Pero cuando trabajamos en el mismo equipo, si cada uno de nosotros tiene que renombrar el archivo, estamos perdiendo tiempo y además contribuyendo a que no haya un archivo oficial o sea, que solamente una persona tenga el archivo correcto, ¿verdad? O sea, de eso estamos hablando hoy. Y esos dos elementos son clave. Cómo diseño, y cada vez que hablo de diseño hablo de planificar bien cómo va a ser mi sistema de estructuración y de codificación de archivos, pero luego tengo que ser muy consistente en la aplicación en cada momento. Y no vale decir no tengo tiempo para hacer esto y entonces voy cargando de basura otra vez la computadora. Y vamos a considerar, lo he estructurado en estos criterios, que son los que regirán digamos, el diseño que ustedes puedan hacer a partir de esta misma tarde para mejorar su sistema de archivos. Lo primero, no hablamos de codificación de archivos antes de hablar de una estructura de archivos. O sea, es como visualicen como si tuvieran un armario en casa, ¿verdad? En un armario puedo tener cajones, puedo tener estantes y puedo tener colgador, ¿verdad? Colgador o sea, perchas para colgar trajes, vestidos, blusas, camisas, lo que sea. Bueno, pues es como dar la estructura a ese armario. Y esa estructura debe reflejar las funciones o trabajo que realizamos. Luego les voy a poner varios ejemplos muy concretos. ¿Y cómo lo estructuramos? Pues nuestros cajones, nuestras baldas o nuestro espacio para colgar las perchas es como si fueran carpetas, lo llamamos carpetas. Aquí, ¿qué debemos tratar de tener? El menor número posible de carpetas y en una estructura de árbol. O sea, voy de lo general a lo particular. Y considerar también el trabajo en equipo. Si estamos, por ejemplo, mi pyme compite, se implementa allí una serie de personas directamente relacionadas con la implementación, que trabajan para la implementación. Pues tenemos que tener un sistema único de codificación y de estructuración, ¿vale? Entonces, no es cómo yo lo quiero hacer, sino cómo, si trabajo dentro de un equipo, o incluso hay organizaciones que dicen cómo se debe estructurar, trabajan en un disco compartido y cómo se deben estructurar las carpetas. Lo segundo, ahora ya bajo al segundo nivel. Yo ya tengo los cajones, los estantes y el espacio para colgar. Son las carpetas. A partir de ahí yo empiezo a generar archivos. ¿Cómo denomino? Y ahí voy a hacer también una breve referencia a la denominación de esas carpetas, porque yo abrí el estante, pero ahora le tengo que dar un nombre. Entonces, ¿qué aplica tanto a carpetas como a archivos? Bueno, pues la brevedad, la concisión en el nombre. Los nombres de archivos que yo les mostré son muy largos, nos dan problemas. ¿A qué nivel? Pues uno, de cómo esté visualizando. Si estoy trabajando en una computadora con pantalla grande puedo ver mejor, pero a veces visualizo también en mi celular o, bueno, se dan múltiples situaciones. Yo tengo que visualizar el nombre. Si es completo, mucho mejor. Pero aparte, para aquellos que ya tienen mi edad o cercana, recordarán que hace unos años, cuando se hacía backup de los archivos, o sea, hacíamos backup, grabábamos en un disco externo o interno, pero hacíamos una copia de nuestros archivos, nos daba problemas si tenía archivos el nombre largo. ¿Por qué?
Porque la longitud, que no sé si era de 64 caracteres, no recuerdo eso bien, tomaba la extensión, la longitud de cada carpeta que tuviera hasta ir al archivo. O sea, si yo tenía una estructura de 5 niveles de carpetas, me iba tomando, sumando los caracteres de esas carpetas más lo de los archivos. Y eso para varios informáticos que me dicen que está resuelto, no está resuelto. Porque yo, por ejemplo, a nivel personal trabajo con un Mac y no hace mucho tiempo me ha generado una carpeta aparte en una copia con los archivos con nombres largos que arrastro desde hace años. Entonces, piensen en la concisión, en la brevedad. Decimos lo breve, lo bueno. Si breve, 2 veces bueno, pues eso aplica a archivo, tanto de carpeta como, ahí no suele haber mucho problema, como de los archivos que generamos. ¿Vale? No generemos un archivo que diga agenda del webinar del 10 de agosto de 2025, 22, perdón, versión 01. No, eso es larguísimo. En tal caso, webinar 2022-08-10-agenda, punto. ¿De acuerdo? Y relevancia. ¿Por qué? Porque la relevancia hace referencia a qué muestra, qué refleja ese nombre del contenido del archivo. Entonces, relevancia y concisión. Y aquí esto no es inmediato, no es 10 segundos, pongo el nombre. Hay que pensar. Como en gestión, la planificación es el 70%. Bueno, pues aquí lo mismo. Cómo diseñamos y luego cómo aplicamos ese diseño. Esto respecto a la denominación. El primer punto, relevancia y concisión. El segundo punto, ¿cuál es? Evitar, y yo le puse como recomendación, eviten, no les digo no usar, evitar uso de puntos. ¿Por qué? También recordarán, iba a decir informáticos, pero tanto informáticos como usuarios, hace unos años, y me remonto a bastantes atrás, allá por el año entre 2003 y 2006, yo entiendo que coincidió con bueno, pues no sé si una mejora o un rediseño o lo que fuera, o un gran impulso o avance en el área informática, y tuvimos problemas durante más de un año con archivos que llevaban puntos en mitad del nombre, porque los servidores identificaban eso como riesgo de spam. Estamos acostumbrados a .com, .org, .gov, .es, etcétera. Pero cuando había otro punto identificaban que ese es un riesgo. Entonces, desde entonces hemos mejorado, para evitar riesgos, hemos mejorado nuestro sistema de codificación, digo como criterio internacional. Y ahí les recomiendo, saben que en un archivo no hace falta poner ni guión, ni punto, ni nada. Yo puedo escribir webinar 2022-08-10, agenda, con espacio, y eso no me genera ningún problema. Pero si quieren, utilizamos guiones para diferenciar bien el contenido. Por ejemplo, en este caso ponemos guión bajo, mejor guión siempre bajo que el guión del medio, agenda, ¿verdad? Entonces, bueno, eso se lo puse como recomendación. No usar acentos. En informática los acentos no existen. Existen cuando generamos un documento en contexto, pero no existen cuando denominamos un archivo, una carpeta, ni siquiera cuando hacemos en Excel editamos acentos, ¿vale? Si quieren luego profundizamos sobre ello. Luego, las fechas, mala práctica, lo sé, más del 70% utilizan mal la fecha. La única manera, esto no es que guste o no guste, el otro día se lo explicaba a una persona, no es que guste ponerla de una manera o no, es que la única manera de que los archivos se les ordenen de forma automática con la fecha es año, mes, día. Y para eso hay una norma internacional que es la ISO 8601. Pueden poner guión o no poner guión. Yo personalmente pienso que no, ¿para qué? ¿Verdad? Para que están aumentando la extensión. Pero siempre es año, mes, día. 2022-08-10. Y luego identificar las diversas versiones. Estamos elaborando, por ejemplo, esta presentación y
voy guardando diversas versiones. ¿Por qué guardamos diversas versiones? Pues en algunos casos para poder recuperar cuando hay un hito importante de que tenía una versión, luego vinieron comentarios, elaboro una nueva versión, pero también por seguridad, porque no es la primera vez que por X razones se nos estropea un archivo. Entonces es habitual, aunque no tengamos aportes externos a un documento, es habitual generar o guardar diversas versiones. Y eso hay que identificarlo, con número, con fecha, ¿vale? Y luego tener claro, estos son dos criterios más relevantes, tener claro que debemos estar identificando también qué potencialidad tenemos para mejorar, ¿vale? O sea, diseñamos un sistema, lo rodamos y luego nos damos cuenta de que pues hay mejoras que incorporar. Pero ojo, aquí tengan en cuenta algo. No podemos andar jugando con archivos porque generamos muchos. Entonces, balanceen siempre las consecuencias. Por ejemplo, nosotros tenemos y generamos bastante archivos que en un momento determinado decidí que lo mejor era estructurarlos por resultado del programa para nosotros, ¿verdad? Para fortalecimiento institucional, y luego me fui dando cuenta de que cuesta recordar eso y es mejor por fecha, pero ahora tengo que balancear la ventaja de cambiar el sistema cuando tengo más de 100 archivos generados, es decir, qué consecuencias tiene. Entonces, cuanto más tiempo utilicemos en el diseño del sistema, muchísimo mejor. Vamos a analizar estos puntos. El primero era la estructura y les decía, una estructura que tenga que ver con nuestro trabajo. Y esto no es universal. Yo puedo ser jefe de equipo en mi PyME Compite, en fortalecimiento institucional, igual que fui jefe de equipo en otros programas y proyectos. Pero la estructura de mis carpetas son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué trabajo realizamos en cada momento? Y en función de ello, ¿qué archivos, sistema de archivos, qué estructura sería la más adecuada? Imaginemos algo sencillo, porque entiendo que también nos escuchan muchos estudiantes. Imaginemos que somos estudiantes. ¿Cuál es nuestro trabajo en el ámbito del estudio, verdad? O sea, nosotros en esa parte tenemos diferentes asignaturas. Aquí solamente consideré 3. Ecología social, matemáticas y análisis operativo. Podemos tener las que sean, 10. Recuerden que les dije estructura de árbol. Entonces comienza por esas materias. Vale, y dentro de ecología social, vamos a suponer, realmente me lo inventé, esto es de otra cosa, que tengo 8 unidades. Entonces digo, módulo 1, sostenibilidad. Módulo 2, materiales y energía. ¿Necesito poner módulo delante? Pues no. Lo traje expresamente para que ustedes vean. ¿Para qué me voy a complicar la vida poniendo módulo? Si yo pongo 1, 2, 3, 4 hasta 8 y ya está. Bueno, pues aquí tendría los temas dentro de esa asignatura. Y el tercer y último nivel sería, ¿qué tengo dentro? ¿Y por qué les puse el ejemplo de que incluso dentro de la misma función varía? Imagínense, yo aquí, esto es de un curso real, tengo lecturas del curso, texto, videos y cuestionarios. Este curso daba un material, había videos porque era online y había cuestionarios porque nos examinaban de cada tema. Pero ahora ustedes imagínense que no, que resulta que videos no tienen ninguno, que cuestionarios los tienen que hacer en la universidad, no los hacen, por lo tanto, esta estructura ya sería totalmente diferente. A esto me refiero con estructura de árbol. O sea, del esquema general a los documentos individuales. Otro ejemplo, este era otro proyecto, bueno, un programa que yo llevé y tenía una parte financiera que gestionaba, documentos de expertos de largo plazo, yo tenía un equipo de 5 personas que estaban 4 años trabajando conmigo, y luego documentos de consultores de corto plazo. Entonces yo lo estructuro por esas 3 grandes áreas. Aquí, por ejemplo, mi PyME Compite es diferente ya la realidad, por lo tanto mi realidad será diferente. Fíjense la estructura de árbol, tengo 3 carpetas al inicio, lo detallo en esas otras carpetas y luego dentro de cada componente, o sea, dentro de, por ejemplo, documentos a largo plazo, yo tengo
4 carpetas más. Y aquí ya se irán dando cuenta que siempre recomiendo poner un número delante. ¿Y eso por qué? Porque si yo no pongo un número delante, resulta que la C, por ejemplo, de contrato, podría venir, o se lo digo de otra manera, a ver, con un ejemplo. En el caso, en la carpeta 2, documentos de ATI largo plazo, en ese caso, acreditación y certificación vendría antes que JATI, pero JATI, jefe de equipo, es la primera posición. Por lo tanto, número por relevancia o siguiendo un proceso lógico, ¿vale? Porque si no se me ordenarían por un orden alfabético. Entonces, como les decía, personalizado. Máximo, voy a tomar un poquito de tiempo más porque es necesario explicar al detalle, pero que vayan, por favor, haciendo preguntas. Aquí, por ejemplo, fíjense la diferencia entre lo que es la estructura anterior, entre siendo la misma posición, jefe de equipo, la diferencia entre este programa, que era un programa en Centroamérica, y el programa actual. Cambia radicalmente, pero mi función es la misma. Pero, sin embargo, el trabajo que realizo en el día a día es diferente. Aquí yo tengo una carpeta 0 que se llama Identidad Visual Logos. ¿Por qué está en el 0? Porque aplica todo el programa y lo quiero tener a mano. Pero luego empieza por Administración y Gestión. Después documentos del programa, que son nuestros documentos rectores, y luego viene planificación, etcétera. ¿Qué ven ahí? 3 con el número 1. ¿Y por qué es eso? No es 1, 2, 3. Bueno, pues porque hay carpetas que se generaron después conforme las necesidades y son igual de relevantes si están en el número 1. ¿De acuerdo? Entonces, voy aquí. Vale. Y entonces aquí viene una pregunta importante. ¿Carpetas o archivos sueltos? Porque estamos hablando hasta ahora de carpetas, ¿verdad? Bueno, pues fíjense aquí. Vaya, perdón. Ay, voy para atrás, ¿no? Es que esto tiene un... Vale. Ay, bueno, tiene un delay. Fíjense que hasta ahora estamos hablando de carpetas, pero sin embargo no podemos estar generando carpetas y subcarpetas y subcarpetas dentro de subcarpetas. Entonces nos surge esa pregunta de ¿hasta qué nivel detallamos? Hasta ahora yo les he presentado 3 niveles, ¿verdad? O sea, lo que es la raíz, después un segundo nivel y finalmente ya el último. Entonces, ay, tengo una cierta complicación con la presentación, pero espero llevarles, a ver si llego. Entonces, las carpetas son hermosas, ¿verdad? O sea, todo está ordenado, voy abriendo y abriendo y abriendo, pero sin embargo nos cabe la reflexión de hasta dónde. Y las carpetas son como armarios. Son necesarias, pero es como si tuviéramos un armario cerrado. Por fuera es hermoso. Imagínense que tienen la casa desordenada y un fin de semana llega una visita. Inmediatamente lo ponen todo al armario y parece que ahí no pasó nada y está todo ordenado. O sea, las carpetas son bonitas por fuera, dan imagen de orden, pero dentro puede haber desorden y no se ve, pero sin embargo les afecta. O puede no haber nada. Es decir, fíjense, hagan el comparativo de un armario cerrado o un armario transparente. Si tuvieran un armario con puertas de cristal, de vidrio, ustedes verían dentro. Sin embargo, cuando la carpeta es opaca, no sabemos qué hay dentro. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos 3 tipos de actividades: consultoría, reuniones y webinars, entre otras. Dentro de consultoría, yo había organizado unas carpetas muy bonitas que eran así como agenda, que es lo primero que viene. Fíjense en el orden lógico, 1, 2, 3, 4, 5, va por orden de proceso. Una reunión comienza con una agenda, luego viene el resumen de reunión, luego registro de participantes, porque ya se realizó, las presentaciones que haya podido utilizar en la reunión y fotografías. Y fíjense, hay una carpeta que ya se llama versiones varias _borrar.
¿Por qué? Porque a medida que voy generando archivos, ya los voy metiendo ahí y me quedo con el último fuera de esa carpeta. Esa carpeta la mantengo a los 4 años del proyecto y luego ya se tira. Para consultorías hay unos términos de referencia por donde comienza el diseño, luego currículum vitae y evaluaciones, calendario y así sucesivamente. Versiones varias, borrar. Fíjense que desde el inicio yo ya voy trabajando y vamos trabajando como equipo en mantener una eficiencia, ¿verdad? Y en los webinars lo mismo, hay una convocatoria, luego participantes. ¿Qué pasa? Muy bonito, pero ¿quién dice que dentro de webinars en presentación está la presentación? Hay que ir a verificarlo expresamente. Entonces, fíjense la diferencia. O sea, necesitamos carpetas para estructurar, pero dentro evitamos subcarpetas. O sea, yo tomo timesheet, de ahí la carpeta que dice número 8 timesheet, y dentro tengo todos los archivos sueltos. Ya no quiero carpetas por años. ¿Para qué? ¿Qué ventaja me da tener los archivos sueltos y perfectamente ordenados? Ustedes no verán seguramente en pantalla, pero luego lo van a ver en la presentación. Se me ordenan por año. Por lo tanto, una de las ventajas es que yo puedo saber si en el 2020-04 el 4 lo tengo o me pasa del 2020-03 al 05. Es decir, detecto el error fácilmente. Y esto es otro de los principios de las 5 S. ¿Vale? Entonces, con ese formato de fecha se me ordena. Esta es respecto a la estructura de carpetas. En denominación, bueno, pues aquí tienen un ejemplo. Creo que esto no lo voy a poder distribuir porque ya entra en lo que es más confidencial de nuestra implementación, pero los archivos siguen el mismo orden, numerados del 1 hasta, en este caso, el 11 o 12, y luego tiene, para nosotros la codificación es en formato, como ven ahí, R1A1414, y esto puede parecer complicado, pero es que tiene la lógica de nuestro plan operativo. Entonces, ¿qué lleva? Código, guión bajo la fecha en que se realiza la actividad, y luego el guión bajo flyer, link de conexión, invitación, y esto es lo que tiene exactamente el equipo que genera los archivos. O sea, todos utilizamos esta misma codificación y esto es para las consultorías. Por lo tanto, viene un archivo de una persona del equipo que me está generando, por ejemplo, unos términos de referencia y ya me viene codificado de esta manera. Por lo tanto, aseguro versión, aseguro orden y aseguro eficiencia. ¿De dónde sale esto? Ya no se lo voy a explicar con detalle, de nuestro plan operativo, ¿verdad? Que es el, vaya, hay un delay, fue muy rápida. Respecto a la fecha, recuerden siempre, año, mes, día, esto sale de la ISO 8601. Pueden poner guión o no poner. Por lo tanto, si yo ahora les preguntara con esto que les he explicado, si esta estructura, cuando uno entra en su disco duro de la computadora, es correcta o incorrecta, aparentemente está por carpetas, y ya de mano ustedes dirían es incorrecta, porque no hay ningún tipo de orden lógico. O sea, hay acogida, hay CEMO, analista, archivos de programa. Yo que conozco las funciones que hace esta persona, no están estructurados respecto a las funciones que tiene. Y como les decía, hay que establecer el paralelismo, la equivalencia en el mundo físico. Es lo mismo que tener carpetas sin denominación, mal denominadas o al contrario, perfectamente identificadas como puede ser estos ejemplos, ¿verdad? De eso estamos hablando, de la equivalencia en ese mundo físico. Por lo tanto, ¿qué nos ocurre ya con lo que vimos en el escritorio? Pues que todos esos iconos lo único que nos hacen es, primero, confundir, segundo, perder tiempo o en el orden que quieran, pero tercero, no es nada motivador ni nos predispone al encender la computadora para tener un día de trabajo centrado en lo que tenemos que realizar. Y normalmente la carga de trabajo es grande. Por lo tanto, algo que pueden hacer ya de mano es limpiar su escritorio,
tener los mínimos accesos directos, aparte ya saben que abajo también en la barra de abajo pueden tener los accesos e incluso separar lo que pueden ser de uso diario y aplicaciones de uso diario y aquellas otras que son más específicas como, no sé, la papelera de reciclaje o lo que sea. Esto nos consume memoria RAM, enlentece nuestra computadora. Lo mismo de estructura de carpetas para el correo electrónico. Y ya con esto acabo. Con dos mensajes finales. Uno, esta es mi pantalla de la computadora. Cuando entro en la mañana uno se puede poner el fondo de pantalla que quiera, pero como mínimo que esté ordenado. Esta es mi escritorio que tengo todos los días. Como ven, me predispone mentalmente a trabajar con orden versus este otro tipo de pantalla. Y el segundo mensaje que les quería transmitir es sobre los archivos, de cómo la fecha me los ordena por orden, digamos, cronológico, mientras que puedo tener el mismo archivo, pero ¿qué me ocurre si pongo la fecha mes o día, mes, año o mes y año? Resulta que el 2 de 2019, que es el segundo archivo que ven, va después del 1 del 2020, porque me lo archiva por el primer dígito. Y con esto, muchísimas gracias, Máximo, y todos los participantes y Máximo, ya pues damos paso a las preguntas. Gracias. Y Nora, si puedes, quitas la presentación, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Palmira, por tu presentación. Excelente, muy útil para todos. Bueno, de hecho tenemos algunas preguntas específicas ya en el chat de la plataforma. Bueno, la primera es, creo que una pregunta común, de por qué se pone el guión bajo en los archivos. Si podrías explicarnos nuevamente. Miren, el guión bajo es una opción que ustedes tienen. Pueden no poner ningún guión, pero lo que ayuda es a separar. Si yo tengo una estructura común delante, por ejemplo, vamos a poner el webinar de hoy. Imaginen que ustedes lo llaman en webinar 2022-08-10, que es el día de hoy. Detrás yo podía poner, ¿qué generamos? Generamos una invitación. Otro archivo, link de conexión. Otro archivo, presentación. Otro archivo, evaluación. Pero cuando pongo un guión, separa lo que es la raíz común del webinar, de la denominación del webinar, de lo que viene de atrás. Es una cuestión visual, básicamente. Algo que pasó rápido, pero ustedes lo verán también, es que les puse un ejemplo, pero algo pasó ahí con la presentación, que es de también cómo nos puede ayudar una codificación visual cambiando el icono de la carpeta, que seguramente ustedes saben que se puede cambiar. Yo, si estoy trabajando en, no sé, webinars y los tengo abiertos, quiere decir que todavía estoy trabajando en ellos, puedo cambiar el icono de la carpeta que uso habitualmente por algo verde, un bise verde, y eso también me ayuda. Entonces, Máximo, en respuesta a esa pregunta es una cuestión básicamente visual para separar lo que es la estructura, el tronco común, cuando denominamos los archivos, de lo que viene de atrás. Perfecto, gracias, Palmira. Dice también Soledad Vázquez, ¿qué nos dices de escribir los nombres de los archivos con mayúscula o con minúscula? ¿Tiene alguna relevancia? Sí tiene relevancia. Saben que en informática, o sea, cuando trabajamos de manera electrónica, decimos que las mayúsculas equivalen a gritar. Un correo nunca lo escriben en mayúsculas, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de las mayúsculas? Resalta más. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Que sobrecarga visualmente. En los archivos que yo les mostré, que ponía timesheet, PLF son mis iniciales, eso va en mayúscula para que haya una atención visual, pero si yo pongo todo en mayúscula, genera lo que llamamos ruido visual. Entonces, yo les diría, utilícenlo con precaución para aquellos archivos que son más relevantes para ustedes o para resaltar dentro de un archivo aquello que ustedes quieran. Si ustedes, por ejemplo, lo mismo aplicable a correos. Si envían un correo y ponen
reunión en mayúscula en el asunto y luego ponen la fecha y de qué es y el lugar, ya le va a resaltar a la persona la palabra reunión. Pues en los archivos lo mismo, con precaución. Gracias, Palmira. Pregunta de Cristian Pagliaro. Él dice, ¿qué longitud de caracteres es recomendable para renombrar los archivos? Bueno, ya cuando él pregunta por renombrar, es que ya me imagino que se va a poner a renombrar. Miren, así como por ejemplo a nivel internacional tenemos longitud cuando escribimos un artículo para el título, tenemos también extensión para, no sé, cuando escribimos un artículo. Esto, aquí no conté el título, pero, a ver, lo hago rápidamente, 4, 6, 8, 10, 12. Yo les diría que no más de 20 caracteres, pero esto si quieren, en esa pregunta se lo voy a responder por escrito en la presentación y voy a añadir algunos ejemplos para que ustedes lo vean sobre relevancia. Aquí es y concisión. Concisión, cuanto más conciso, mejor. Pero si soy demasiado concisa, resulta que no queda claro qué hay dentro, ¿verdad? Entonces, prefiero responderle con más exactitud, con más rigor, digamos, esa pregunta en la presentación que les enviemos. Me la anoto. ¿Más? Ahora, me respondió la plataforma. Se quedó colgada brevemente. Bueno, tenemos más preguntas. Dicen, ¿hasta cuántas carpetas es recomendable crear dentro de una carpeta principal? ¿Hay un número de carpetas recomendable? Miren, tomen la norma de 3 niveles. Y eso no quiere decir que siempre tengan que tener 3. En ocasiones pueden tener 1, en otras ocasiones 2 y en casos muy excepcionales 4, pero limiten. Yo les puse un ejemplo de que ponía timesheet. Yo podría abrir otro nivel por años, 2019, 2020, 2021, 2022. ¿Pero qué me aporta? Estéticamente sí, es como el armario, qué bonito queda con baldas, pero realmente no me está aportando nada y me está introduciendo otro nivel de complejidad y otro clic que tengo que hacer. Entonces, tomen la norma de 3 y sobre eso pues van considerando más o menos, pero en general no más de 3. Gracias, Palmira. Esa era una pregunta de Liliana Recalde. Tenemos otra de Gladys Benítez. Dice, ¿cómo puedo empezar a reordenar mis archivos? Bueno, pues miren, lo primero yo le diría, algo como si de vez en cuando colocamos o organizamos nuestros armarios de casa. Yo les diría para todos, comiencen revisando cómo es su escritorio. Esto es lo primero, porque es lo más fácil. Intentar, bueno, y poner de hecho orden ahí. Y luego siéntese con un papel, y mejor papel, y piensa, a ver, ¿qué hago en mi trabajo? ¿Qué archivos genero o qué archivos recibo? Y en función de eso, diseñe qué estructura es la más adecuada. Y sobre esa estructura vaya viendo qué ventaja tiene usted seguramente. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Paraguay, en este trabajo el programa comenzaba de cero, ¿verdad? Entonces yo no sabía qué íbamos a generar. Por lo tanto, la estructura que yo les enseñé, no piensen que hace mucho que la generé, porque primero hay que tener la experiencia. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi realidad? Dicho de otra manera. Y en función de eso, decidir cuál es la mejor estructura. Cuando usted hace la pregunta, estoy segura que es porque usted ya tiene una práctica X y la quiere mejorar. Entonces, lo primero es, tome lápiz y papel y diga, ¿qué archivos tengo yo en mi computadora? ¿Cuáles son mis funciones? Y en función de eso, estructura las carpetas, las primeras, y luego ya va con las subcarpetas. Y pruebe, no pasa nada. De momento prueba a meterlo todo junto y luego ya rediseña o renombra, como decían en los archivos. Y por supuesto, bueno, saben, siempre lo decimos, si tienen una consulta puntual, háganosla
sea, nosotros tenemos nuestro trabajo diario, pero encantados de que lo que estamos explicando lo bajen a la práctica. No tengan temor a enviar una consulta, mira, estoy estructurando así, pero tengo esta problemática. Gracias, Palmira. Consulta de Ramón Aranda. Creo que esto se mencionó, pero sería importante volver a reiterar. ¿Es recomendable usar el año en primer lugar para ordenar los archivos? No es que sea recomendable, es imperiosamente necesario, imprescindible. Eso sí que quisiera que todos salgan con ese tip como para aplicarlo mañana. Y yo también entiendo la dificultad que tiene porque estamos dentro de organizaciones y quizá otras personas no lo utilizan. Y entonces, bueno, ahí tenemos, pero es que no es que nos guste o no nos guste, es recomendable, no, es que es imperioso utilizar el año. Tanto es así que por eso hay una norma internacional aplicada en más de 180 países, que es la norma ISO que les comenté. Es la única, y si no hagan una prueba ustedes, es la única que me permite ordenar de manera cronológica y de manera automática, lógicamente, los archivos. Excelente, Palmira. Más preguntas. Dice Débora Bracho. ¿Qué hacemos o cómo guardamos varias versiones de un mismo archivo? Vale, excelente pregunta porque la toqué muy por alto. Miren, la clave aquí es identificar las versiones. Para aquellos que están más familiarizados con la norma ISO desde el inicio, una de las cuestiones desde que se elaboró en el año 1994, ISO 9001, perdón, era el control de documentos, el control de versiones. Es importantísimo y además les animo a que ustedes mismos cuando están trabajando en un documento, aunque nadie más intervenga, que es complejo, generen más de una versión, por si acaso. Esto es para evitar riesgos. Entonces, el método más habitual y, bueno, el más internacional es ponerle número de versión. Por ejemplo, webinar 2022-0810, presentación _V01. Perdón que hablo siempre del guión bajo, no es que sea imprescindible, pero me ayuda a separar lo que es el tronco de lo que es lo que varía, ¿verdad? Entonces, _V01, después del 01 que viene 02. Eso es una manera, la más internacional. Otra manera que podemos hacerlo poniendo fecha, 2022-08-10, mañana sería 2022-08-11 y así me quedo hasta el final, el último archivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, para nuestro quehacer diario, con fecha sirve, pero cuando estamos sujetos a normativa de control de documentación que nos auditan, entonces nos van a pedir, ¿y esa qué número de versión es? Y entonces a veces ponemos número de versión y fecha. Es un poquito, hay múltiples opciones, pero de momento quédense con número de versión o fecha, son las más habituales. Una última, Palmira, tenemos un minuto. ¿Cómo recomienda organizar los mensajes de correo? Dice César Acosta. Bueno, el correo tiene, antes hace años prestábamos muchísima atención a cómo estructurar el correo. El correo ahora tiene una ventaja enorme, que la búsqueda es súper rápida, ¿no? Entonces, un mensaje, recuerdo de quién venía, qué temática y me lo puedo encontrar. Pero, ¿cómo estructurarlo? Aquí también depende mucho de la función que usted tenga, del trabajo que realiza. Si recibe de pocas personas, usted puede decir, pues mira, abro una carpeta para cada persona. Son 4, mi trabajo es así y punto. Normalmente va por temática con la que trabajamos. Entonces, temáticas y trabajo para organizaciones o con organizaciones diferentes, lo puedo abrir por organización, pero en carpetas con una estructura también de árbol, si quieren, pero hay como mucho 2 niveles, la carpeta madre y otro nivel. Y no sé si nos da tiempo a otra pregunta, Máximo. Creo que vamos cerrando, Palmira. Nos quedan 2 minutos. A lo mejor si vemos una cortita. Sí, seguro que hay una por ahí de responder en 20 segundos y cerramos.
y si no, bueno, como tú quieras. Y las otras yo se las voy a responder y también les voy a añadir lo de la extensión en número de caracteres, lo voy a responder con mayor rigor que lo que les di de orientación. Hay una de Yo Soledad Vázquez. ¿Es sí. recomendable utilizar la carpeta genérica tipo varios? Uy, esto es como lo de las reuniones cuando decíamos eviten el asunto varios. No, no, no es recomendable. A ver, no es recomendable si esa carpeta tiene muchas cosas dentro. O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo una carpeta que dice Viceministerio de MIPYMES, porque ahí pongo lo que es del viceministerio, que no están otras. Pero si el varios tiene muchos mensajes, algo va mal. Perdón, eso en correo. Y si el varios tiene muchos archivos, va mal. Pero, por ejemplo, eso lo tiene que evaluar usted. Yo tengo una carpeta que se llama documentos de soporte, donde voy metiendo informes que recibo y que son meramente informativos. Bueno, con eso creo que ya, Máximo. Ahora, ahora sí, Palmira, por respeto al tiempo, vamos cerrando. Muchísimas gracias por tu exposición sobre este tema tan importante para nuestro día a día. eh, Bien difícil, ¿verdad?, de tratar en una sola hora, ¿verdad?, en tan poco tiempo. Pero hoy nos diste recomendaciones muy valiosas que vamos a, sin duda, tomar en cuenta. Les recuerdo a todos que van a recibir una breve encuesta por correo, que pedimos por favor que puedan cumplimentarla y que vamos a distribuir también la documentación de este webinar por correo, y también las preguntas que quedaron sin responder también vamos a responderlas por escrito. Y finalmente, espero que hayan disfrutado. Palmira, ¿algo más? Sí, únicamente quería aprovechar, Máximo, para agradecer a todos los participantes. Hoy hemos batido el récord, 855 participantes en esta actividad, lo cual nos colma de satisfacción porque estamos orientados a contribuir a fortalecer el conocimiento y las prácticas para todos ustedes. Excelente, y bueno, agradecimiento a todos los participantes, y van a ir recibiendo siempre nuestras convocatorias con una semana de anticipación. Así que muchas gracias nuevamente y una feliz tarde para todos. Chao, chao. Feliz Chao, chao. tarde.